Estamos aquí en el otro lado de la pandemia y ahora para hablar de economía, porque más allá de que lo sanitario es prioritario, lo venimos diciendo, es ineludible que lo económico también impacta en lo sanitario y en las decisiones que se tienen que tomar, en las inversiones, y una vez más lo convocamos al licenciado Fernando Camuso. Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Sole, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, y queriendo saber cómo esta segunda ola, digamos que es la cola de lo que continúa del 2020, está impactando y está también jugando sus pasadas en lo económico. A ver, yo creo que me parece que primero habría que contextualizar un poco cómo está la región y el mundo. Argentina en el 2020, digamos, toma esta pandemia muy mal, en tres factores claves: sanitario y social. Sin inversión, en donde mucho dinero se tuvo destinado a eso. Totalmente, y además, yo te diría en lo social, con una pobreza ascendente muy compleja. En lo económico, porque en términos macroeconómicos Argentina no venía realmente mal en cuanto a Producto Bruto, generación de producto, ingreso per cápita, todo eso viene en caída. Tuvimos una crisis en el 2018 cambiaria fuerte que prácticamente nunca terminó de cerrarse, nunca terminamos de salir de esa situación. Y además con un problema financiero, que si Argentina no puede colocar deuda en el exterior, tuvo que reestructurar deuda, todo lo que haya de gasto lo tiene que financiar básicamente o en un mayor porcentaje con emisión, más allá de que vaya siempre tratando de renovar vencimientos en pesos que tienen, que colocan inversores institucionales locales o en fondos del exterior. Entonces Argentina tiene como un problema de que es un combo demasiado problemático para afrontar la pandemia. En eso entra, con esa situación Argentina entra a la pandemia. Entonces todo el gasto que hubo que hacer es un gasto que aumentó el déficit, que ya lo tenía, y lo financia, y uno si lo necesita financiar con peso, lo financia de dos formas, ya lo sabemos. Entonces la habitual es una fuerte emisión, que el Banco Central trata de administrar como puede, pero que tuvo una gran sorpresa sobre diciembre, que fue que diciembre es el mes que termina dejando una inflación de 4 puntos mensuales y deja un arrastre enorme de inflación para el 2021. ¿Qué es lo que estamos viendo? O sea, todos los meses, enero, febrero, marzo, y lo que se está viendo de abril, ¿sí?, son meses de casi de 4% de inflación mensual todos los meses. Porque además, como bien contextualizaste, no es un problema de Argentina el tema de la pandemia, es un tema mundial, pero que obviamente erosiona mucho más a países como Sí. la Argentina, y la encuentra mal parada. Claro, y te agarra realmente mal. Por ejemplo, Estados Unidos en general, y su Banco Central, es uno de los bancos centrales que uno toma como referencia en el mundo, otro es el Banco Central del Reino Unido, otro el de Japón, otro el Banco Central Europeo. Son bancos que han emitido mucho dinero como asistencia, ¿sí?, para combatir el COVID. Mucho. Y han generado ciertas distorsiones en sus mercados y en los mercados internacionales. Pero ahora Estados Unidos se está recuperando fuerte. O sea, todo ese desempleo que había generado en el 2020 ya prácticamente lo está cubriendo. Hay un gasto en consumo muy importante. Se está inyectando dinero en la economía. No de la forma que lo hace Argentina, claramente. Por eso comparar también los países es un problema. Porque en todo caso lo que sucede en Estados Unidos se va a ver reflejado en otros países. Si hay algo de inflación, que seguramente la va a haber, la va a exportar Estados Unidos. ¿Qué es exportar la inflación? Para que la gente comprenda en términos lo más posible, digamos, cotidianos. ¿Cómo lo decimos? Cuando uno emite mucho dinero, ¿sí?, si ese dinero es un dinero de referencia a nivel global y que en general se usa para todas las transacciones, como es el dólar. Como es el dólar, no es que necesariamente Estados Unidos tiene que luego limpiar nominalmente, o sea, retirar del mercado todos los dólares que ha emitido, porque esos dólares se exportan, van al mundo. Entonces uno no tiene que tener esa, digamos, esa administración como tiene la Argentina, que una vez que emite pesos después tiene que ver cómo los retira. ¿Por qué? Porque si no, esos pesos excedentes, ¿sí?, empiezan a circular mucho en la economía y generan fuerte inflación, lo que tenemos nosotros hoy. Entonces, eso es exportar inflación. Yo emito, y ese dólar que emito, en general, seguramente va a repercutir con algunos, puede ser, movimientos inflacionarios en otros países, ¿sí? Países que utilicen mucho más el dólar, ¿sí?, como referencia para comercio exterior y demás, probablemente puedan tener algo de inflación. Y en general el mundo pueda tener un poco más de inflación que lo normal, que lo que veníamos teniendo. Esto es una explicación muy genérica, pero eso más o menos es exportar inflación. O sea,
uno no tiene que administrar Como nosotros. como nosotros la enorme cantidad de dólares que inyecta en su economía local. Las vacunas, que es un tema muy importante de inversión y que también muestra un poco la falta de equidad en el mundo respecto a la posibilidad de adquirir esas vacunas, ni que hablar de producirlas. A la Argentina en su economía, ¿cuánto le implica todo eso que tiene que destinar a comprar vacunas, que además son en dólares? Por supuesto. A ver, es clave, digamos. No hay un número cierto, porque en realidad... ¿Pero de dónde saca? ¿De las reservas? ¿De dónde? No, de los únicos recursos del Tesoro. Claro. Es, digamos, las reservas son exclusivas del Banco Central, o debieran serlo, ¿sí? Y eso es para administrar todo el mercado cambiario. Ahora, lo otro sale del Tesoro, sale del déficit, sale del gasto. Yo necesito generar más pesos para salir a comprar las vacunas. Es como que en la casa tenemos joyas y cuando ya no tenemos de dónde sacar, vamos y recurrimos a eso que es nuestro respaldo. Y sí. Y cuando eso no lo tenemos más, ahí sí sale el Banco Central y nos dice, bueno, tomá, imprimo algo de pesos y tomá. Eso, cuando más pesos imprimo, más inflacionario es, porque la gente no los quiere a los pesos, por eso es tan inflacionario. Entonces, necesariamente sale de allí. Es difícil estimar hoy un número, porque está metido dentro de lo que es gasto social y porque además no sabemos bien cuántas vacunas se van a comprar, se compran, cuántas vendrán. Digamos, creo que en ese combo medio explosivo que hubo al inicio de la pandemia, después están los desmanejos propios, ¿no?, de una cuestión sanitaria que en general fueron desmanejos casi para muchos países, incluso países desarrollados, y que en nuestros países se exacerba, ¿sí?, por la escasez de recursos de todo tipo que tenemos. Entonces, el punto es, y también es cierto, perdón, que es fácil hablar con el diario del lunes. Sí, totalmente. Ahora, hoy tenemos una situación donde uno espera o esperaba que hacia junio, no va a ocurrir, la vacuna pudiera empezar a generar cierto control de la pandemia en el país. O sea, que uno ya empiece a disminuir las tasas de contagio y que tenga controlada lo que se llama el contagio. Claro, porque por otra parte, con todo este combo, lo que también se frena es todo lo que es el desarrollo, las inversiones en las empresas, el tema también de las empresas, lo que la golpea puertas adentro de las pandemias, con empleados que no pueden ir a trabajar, con situaciones puntuales que hacen que tampoco se pueda generar eso que normalmente cuando no sucede una pandemia está. Totalmente. Y yo te diría, podemos profundizar un poco más. Muchas de las actividades de la clase media, tribute como tribute, digo, si son autónomos o son monotributistas o lo que fueren, que en realidad han visto muy diezmada la actividad en el 2020 y que están intentando salir a flote en el 2021 y que están a la expectativa o con un gran signo de preguntas si van a poder trabajar. Hablemos de un negocio de barrio que en realidad por ahí trabaja, o un kiosco, lo que fuera, que trabaja fuerte a partir de las 7 de la tarde. Sí, hoy no puedo hacerlo hasta las 8 y punto. La gastronomía, el Pero turismo. además el turismo, cuando hablamos de turismo, cuando hablamos, por ejemplo, de la limitante horaria, nosotros decimos, sí, pero pueden trabajar hasta tal hora. Cuando vos vas a los comercios, por ejemplo, que en Rafaela venden ropa, te dicen sí, pero al no haber eventos, al mucha gente no salir porque la limitante de la circulación con el vehículo propio no sale, entonces no va a ir a comprar ropa, por decir algo, digo. Obviamente. Entonces se hace toda una cadena y son todos sectores que obviamente se achican y eso no aporta al Estado. Totalmente, totalmente. No solo no aporta al Estado. Yo diría que en términos, es lo que menos me preocupa, francamente. Lo que me preocupa es que puedan subsistir, que sean sectores... Sí, es desempleo, es Pero un ¿qué te montón de parece? situaciones. Porque en definitiva, digamos, es empleo privado. Además de actividades que han sido emprendidas, en muchos casos por la familia y que son de muchos años, y que darlas de baja significa que uno queda dando vueltas sobre qué nos depara o qué le va a deparar en términos de ingresos a esa familia. O sea, no es menor lo que sucede. A ver, me parece que es importante aclarar algo también. Yo creo que la Argentina terminó entrando en un falso dilema sanitario versus económico. Y no es así. No debería ser así. Y claro, cuando uno llega a este punto, donde tenemos un problemón en todos los órdenes, entonces, claro, si se nos está muriendo gente más de lo normal y el contagio es muy alto respecto de lo que era, y no tenemos para atenderlo, y entonces termina siendo la vida lo principal, eso está claro.
Ahora, en realidad, cuando uno de antemano encara un proceso de este tipo, si uno lo encara más o menos correctamente, entonces uno tiene el testeo, tiene la vacunación que va haciendo lo suyo. Pero volvemos a hablar de economía. Claro. Tenés que tener los recursos Bueno, para eso, los recursos para exacto. pagarle bien a los profesionales, Exacto. para formar a terapistas, que hoy no está. Hay un problema central sanitario en la Argentina, que es no hay terapistas para poder abastecer a la cantidad de personas internadas en la terapia. Y muchas de las personas se mueren, dicho por médicos, porque no tienen la atención adecuada, porque si tenés 37 personas internadas, tenés tantos terapistas, no tenés la circulación de control de personas capacitadas y no los tenés bien pagos, es como que salís a contratar a personas no formadas. Digo, todo eso es dinero, estamos hablando de economía y de salud. Totalmente, totalmente, por eso no puede estar disociado. Y además, pero te decía, termina siendo caótico, porque uno dice, bueno, en esa discusión de la grieta, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo más importante? Y es obvio que es la vida. Pero uno va a necesitar recursos para que esa vida subsista, digamos, para cuidarla. Y en definitiva, si uno lo encara más o menos bien y va testeando y de a poco la vacuna viene, puede ir abriendo las actividades económicas y entonces puede ir manteniendo un equilibrio, que es lo que han hecho muchos países, no sin sobresaltos, atención con esto. Ahora, cuando uno llega a un extremo caótico como que tenemos en nuestro país, y bueno, termina siendo una discusión de café, ¿no? Y uno lo ve en esa grieta constante muy superficial. Totalmente. Entonces, en definitiva, a ver... Esto que decís de los países, una pregunta. Los enemigos que a veces elige la Argentina, políticamente hablando, digo, enemigos, estamos hablando de otros países o que por allí nos ponen de punto y demás, ¿cuánto incide en la adquisición de vacunas? Digo, los acuerdos internacionales, porque también hablamos de economía cuando estamos hablando de que se están negociando las vacunas, que hoy es el bien más preciado. Por supuesto. ¿Cuánto incide, digamos, nuestras relaciones con el mundo? Para mí son claves la capacidad de relacionarse con el mundo, digamos, pero eso es algo que me parece que... No solo en esto. Claro, entra en discusión cuando en realidad ya no debiera discutirse. Uno está geopolíticamente hablando en un mundo donde tiene que estar interrelacionado por cuestiones políticas, económicas y las que fuere. Incluso para comerciar con el mundo. Entonces las relaciones son claves. Las relaciones fueron muy raras en esta pandemia. Primero porque nos agarró, perdón la expresión, de sopetón. Y después porque en general están los laboratorios privados, las asociaciones entre los laboratorios privados y los gobiernos, los joint ventures que hay entre unos y otros, y uno termina negociando muchas veces con sectores que desconoce, digamos, gobiernos negociando con laboratorios negociando con laboratorios. Es bastante complejo. Yo diría, muchos países han tratado de asegurarse las dosis, por ejemplo, Estados Unidos directamente desarrollando, o sea, todo lo que había de investigación desarrollando allí. Por eso el gobierno de Estados Unidos ha financiado, por ejemplo, la vacuna de Moderna fuertemente en su momento Trump. Cuando uno la tiene, uno la administra y la distribuye. Y obviamente prioriza a sus habitantes. Prioriza a su gente. Aún así, hoy Estados Unidos está produciendo, o sea, en general lo que se está produciendo en esas vacunas que aparentemente no tienen, ¿sí?, la eficacia que tiene la Sputnik o incluso la de Pfizer, tienen la capacidad de a poco para ir enviando. Biden lo ha dicho incluso. Pero tenemos que ver nosotros qué capacidad de negociación tenemos, uno. Después, cómo hemos negociado. Hay todo un gran signo de pregunta sobre la negociación con Pfizer. Debes haber leído cómo se negoció con Pfizer, qué pasó, términos que se pusieron inicialmente y que ahora estábamos casi en los primeros países para recibir la vacuna, ahora somos los últimos. ¿Va a venir a desarrollarse la vacuna en Argentina? Ok, pero ¿cuándo? ¿En qué tiempo? ¿Van a venir los chinos? ¿Van a venir los rusos? Entonces, es como uno encare el proceso, lo que va a terminar definiendo lo que vas a recibir después. Si yo encaro primero la compra y trato de negociar lo mejor posible y que venga rápido la vacuna es una cosa, y después me pondré a producirla en el país. Y si yo tengo más o menos una mezcla, porque fui por un lado y después fui por el otro, y voy a recibir eso también. Exacto. Y es complejo, digamos. Los países primero van a querer vacunar a su gente, tienen fuertes demandas. Estados Unidos lo ha hecho, vacuna muy rápido, tiene muchos casos, pero ahora está volviendo a salir fuerte de la pandemia.
es las diferencias económicas que aunque no querramos mezclarlas, se mezclan. Muchas gracias como siempre, Fernando. A ustedes. Nosotros seguimos un bloque más aquí en el otro lado de la pandemia. Ya volvemos.